No, porque ella está saliendo del hospital y estuvo acompañando a su esposa. Es la historia que tiene como un árbol súper significativo en Potosí, y cómo este árbol es un símbolo de resiliencia para ellos como barrio, cómo lo han intentado quemar, lo han cortado, le han cortado las raíces y el árbol sigue ahí intacto. Yo creo que la historia que más me cautivó fue la de la señora, que en este momento se me va el nombre, pero ella vende buñuelos y vendiendo buñuelos pudo construir su casa. Entonces para mí es muy gratificante escuchar este tipo de historias porque demuestran la resiliencia de cada persona, demuestran también las ganas de ir para adelante, de echar para adelante, de la conectividad con los vecinos que ella puede tener, que ella contaba que le apoyaron. Siempre es luchando hacia adelante, yendo para adelante con sus cosas, y para mí es muy bonita esta historia. Nos contó que tenía un colectivo de tejidos que en parte lo había fundado por su abuela y por la memoria de su abuela, que tejía, y que todas las mujeres que hacían parte de este colectivo tejían. Nos mostró algunos tejidos y bordados que habían hecho. Uno se llamaba Surcos de Vida. Ese hábito de tejer y cómo ella lo va recogiendo y lo va creando y lo va formando en algo nuevo para marcar el territorio. Pues a mí lo que más me llamó la atención de lo que nos dijo la lideresa fue el cómo ella veía el coser o la manualidad como con ese tipo para generar algún ingreso. Entonces pues a mí me sirve mucho porque yo estoy hablando como de tipologías en donde dentro de la familia se pueda romper eso privado, público, y se pueda generar como una economía dentro de la misma vivienda. El hecho de que ella, aparte de que trabaja todos los días,
trabaja los fines de semana en la huerta que ellos tienen allá en el barrio. Entonces como que en tal no tiene un día de descanso, sino que el poco tiempo que le sobra se lo dedica a las demás personas y a colaborarle al resto de la gente. Que nos basamos por un lado en el territorio y por otro lado en las personas. Entonces, por un lado el módulo, lo que trabajamos fue de qué manera habitábamos el territorio. Algo que hablamos con la señora que nos acompañó fue que el territorio se debía habitar con los pies, es decir, que muchas veces nosotros como arquitectos vemos el territorio desde un plano o desde un espacio mucho más alejado, entonces que debíamos habitarlo con los pies, con las manos y con todo el cuerpo. Pues nosotros partimos en base a una frase que ella nos dijo, la cual quisimos resaltar demasiado, y es que la naturaleza no pide permiso. Esta frase debido a que pues, la naturaleza se apropiaba de la estructura que había en el barrio. De San Cristóbal, la naturaleza invadía las viviendas que no podían terminar de construirlas y no las embellecían más. Entonces en todo momento podíamos ver naturaleza por los andenes, donde quedaba un charquito y era muy lindo. El módulo que nosotros hicimos se basó básicamente en el concepto de la raíz. Entonces, que cuando nosotros llegamos al barrio hay unas bases ya sentadas, unas bases sociales, unas bases paisajísticas, hay unas bases arquitectónicas, y nosotros de esa raíz empezamos a desarrollar el proyecto con las cosas que nosotros tenemos a la mano, como por ejemplo el río, que es un eje central de Alto Fucha, el río Fucha, por ejemplo el paisaje, por ejemplo la topografía, y desde esas bases que nosotros tenemos, esa raíz, nosotros empezamos a diseñar para las personas que están ahí, sin perder la idea de lo que ellos ya tienen, sin perder sus raíces. Lo privado, pero lo privado interior, como el alma y como lo que tú ya demuestras a las personas, ¿no? Entonces digamos que por un lado, porque era lado y lado el módulo que hicimos, por un lado era como, quisimos poner como las postales que tenían como imágenes de las mismas personas que están habitando el barrio actualmente, y por el otro lado cómo se muestra el barrio al público, entonces las fachadas, el comercio, digamos los hitos que están en el barrio como la Casa de Cultura, entre otras cosas que representaban el barrio. Bueno, las ideas que tuvimos en cuenta también en cuanto a lo exterior fue todo el tema de la cultura y cómo diferentes formas de expresión pueden ayudar a realmente a transformar las comunidades a partir de esas formas de expresión. Bueno, en la parte interior nosotros como que nos queríamos centrar como en el calor de hogar, lo que es la vivienda, como pusimos, recuerdo que una foto de unas abuelitas, unos perritos, cosas calientes, fuego, y creo que más que todo eso. Este taller yo creo que es el 50% del desarrollo del proyecto casi, porque estamos en un proyecto social que no funciona si no se tiene un relacionamiento y un conocimiento con las personas que lo habitan, porque Alto Fucha básicamente no es solo un barrio, sino que es las personas, son las personas. Entonces yo creo que este taller nos ayudó a generar empatía, nos ayudó a entender las dinámicas barriales, nos ayudó a entender la rutina, nos ayudó a entender también cómo funciona el aprovechamiento de esos espacios que ellos tienen, el relacionamiento con los vecinos, y de ahí se sacaron unos insumos excelentes para poder empezar a diseñar. Ok, el taller me pareció muy interesante, me pareció muy bueno que podamos como relacionarnos con personas de los barrios, tanto de Alto Fucha como de Potosí, y creo que eso hace que este proyecto tenga como más valor y que no sea solo como plantear una vivienda y ya, sino entender como la relación que podemos lograr con el barrio y cómo atender a esas necesidades particulares que pueden llegar a tener las personas que habitan allá. Creo que lo que más aporta este taller es que nos enseña una visión personal, una persona que realmente vive el barrio y que nos hace ver qué es lo que realmente necesita el barrio y no verlo desde un simple plano, desde el aire, sino vivirlo y sentirlo también.
Me gustó mucho, en especial que estuvimos con una lideresa del barrio de los otros compañeros y como pudimos ver el contraste entre nuestra zona de Ciudad Bolívar y la de San Cristóbal y como los dos, aun siendo barrios populares, eran totalmente diferentes y tenían necesidades totalmente diferentes. Entonces, digamos, como uno tenía mucha naturaleza y como el otro la necesitaba, entonces, cómo se podía mezclar qué le sobra a uno y cómo lo puedo tomar adaptándolo a mi barrio. Sí, además, muchos de los proyectos que de pronto nosotros proponemos, es muy probable que a ellos no les parezca porque modifican esa estructura urbana y esa convivencia que ellos tienen. Sí, a mí lo que más me gustó fue que a partir de ese taller nos ayuda mucho a acercarnos a esas comunidades y no lo vemos como un plan alejado o una comunidad alejada, sino que podemos realmente entender las necesidades y lo que realmente ellos necesitan. Pues a mí lo personal me sirvió mucho tener otra perspectiva porque ella era del barrio de Altafucha y nosotros estamos trabajando en Potosí, entonces como tener una mirada un poco distinta, pero pues conectando mucho los puntos de que siguen siendo barrios populares y siguen siendo como la misma temática. Digamos que el taller, por lo menos a mí me sirvió muchísimo pues para entender también la perspectiva pues desde una mujer que me explicara más que todo cómo se forma comunidad, cómo es la perspectiva de una mujer en un barrio popular para pues entenderla y pues entender también la población que yo estoy trabajando y pues eso también me está sirviendo mucho pues para yo plantear los espacios que yo quiero plantear en el proyecto y así pues tener un proyecto más humano y pues más comunitario. Yo creo que sí, ver también sobre todo las perspectivas de cada una de ellas y de lo que para cada una de ellas significa el barrio. Pues creo que es como lo más valioso que tuvimos en el taller, como el sentido de pertenencia que tienen por su barrio.